como desarrollo y aporte al tema de la internacionalización, desde la carrera de Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del Grupo Focal de Investigación, ETOS. Asociado al Grupo de Investigación Cibercultura y Territorio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Presentamos un espacio en el que invitamos a docentes de diversas nacionalidades a participar de este espacio para que puedan compartir con nosotros parte del desarrollo de sus investigaciones. Desde este espacio, Etos sin Frontera, les enviamos un cordial saludo y les invitamos a escuchar nuestro tema de hoy, la filosofía africana y el sentido de la vida. Y para desarrollar esta entrevista hemos invitado al profesor Kitimba Lukangaye de la República Democrática del Congo, en África. Su nombre, Kitimba Lukangaye, significa sacado del agua para ser intermediario. El profesor Lukangaye estudió filosofía en el Congo y tiene 2 licenciaturas, una en teología y otra en ciencias de la educación. Igualmente, cuenta con una maestría en psicoterapia y espiritualidad y una especialización en análisis existencial y logoterapia. Actualmente, el profesor es docente de cátedra en colegios y universidades de México, que es el país en el cual reside actualmente. Bueno, profesor Lukangaye, primero que nada, dar la bienvenida a este programa de divulgación de la filosofía y muchísimas gracias por su participación en esta entrevista. Un honor para mí estar aquí con todos ustedes. De veras, un honor y a sus órdenes. Muy bien, empezamos. Bueno, profesor Kitimba, pensaba iniciar esta entrevista preguntándole por los principales enfoques filosóficos dentro de la diversidad de las tradiciones africanas y quizás por las diferencias con la filosofía occidental. Sin embargo, ahora creo que sería un poco pesado, un poco denso, ladrilludo, decimos en Colombia. Tal vez es mejor que empecemos por preguntarnos por la vida cotidiana. Y vamos entonces con eso. Considerando la interconexión entre la vida cotidiana, la espiritualidad, la comunidad y la naturaleza en la filosofía africana, ¿cómo diría usted que se abordan temas como la ética, como la moralidad, como la justicia desde una perspectiva africana? ¿Y cuáles serían las ideas y valores que usted destacaría en este contexto? Muchas gracias por la pregunta. Si algo nos identifica a los africanos, es esa palabra que usaste, maestro, interconexión. ¿Sí? Para nosotros, para nosotras, ahí, todo es interconexión, todo. Interconexión horizontal con todo lo creado, con los demás, con interconexión que yo llamo vertical con lo que Plotino llamaba el uno, ¿sí? El todo. ¿Sí? Y nosotros le damos importancia, más que Occidente, y ahí vamos a ver en qué podemos enriquecernos,
la interconexión, la totalidad es más importante que el individuo. ¿Sí? Por eso el tema de ética, maestro, el tema de moral es como parte de nuestra filosofía. ¿Sí? No soy si no eres. Ver por el otro es parte de nuestra filosofía. ¿Sí? Es más, incluso si ves demasiado por ti, puede ser mal visto. Mal visto. ¿Sí? Ahí quien es persona se ve en su trato con el otro. ¿Sí? La ética, la moral es parte de nuestra vida cotidiana. Incluso nos educan, yo lo decía hace un momento, a pasar encima del individuo. Pasas encima de tú para el bien de nosotros. El nosotros es más importante que el yo, que el tú. ¿Sí? Entonces, como que la ética, la moral es parte de la vida cotidiana. Prácticamente no hay clase, no hay curso sobre eso. Desde que eres africano, sabes que mi tribu, los demás, es antes que yo. Y eso te lleva, por ejemplo, cuando te equivocas ahí, haces tratar mal a alguien, te recuerdan, te llamas Kitimbo Lukangaki, ¿verdad? Como que te recuerdan tu nombre para decir, eso es tu nombre, y tu nombre significa parte del todo. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Sí? El niño ahí es fácil, no lo llamas mi hijo, no es nuestro, ¿sí? Como que todo es nuestro, nuestra casa, incluso nuestra ropa. Así se trata y todo es ético, todo es moral, incluso pasando encima de ti mismo. Bueno, creo que teniendo en cuenta eso que usted menciona, me gustaría abordar el asunto de la transmisión del conocimiento a través de la tradición oral. Muchas de las tradiciones filosóficas africanas se han transmitido oralmente a través de narrativas, de mitos y de prácticas rituales. En ese contexto, ¿cómo se ha abordado el desafío de preservar y, por supuesto, de estudiar adecuadamente estas formas de conocimiento filosófico? Y también me pregunto, ¿qué tanto ha influido la oralidad y la sabiduría ancestral en la concepción contemporánea de la filosofía africana? Es decir, si podemos compararla con las tradiciones filosóficas escritas. Gracias, señor maestro, por esa pregunta muy importante. La palabra mito, fíjese, desde mismo, incluso desde Occidente, mito viene del verbo mitere, en latín, que significa enviar. Mito es algo enviado, algo transmitido, ¿sí? Como viene del más allá, para nosotros, no solo de los dioses, sino de los ancestros, de los sabios que nos precedió. Nadie inventa el mito es algo enviado. Pues ese mito tiene que ser encargado a alguien que se va a encargar de seguirlo enviando. Hay esa figura, que no sé cómo se dice en español, allá lo decimos en francés, griot, griot se dice, griot. Griot es como tu abuelo se encargó de eso, formó a tu papá para encargarse de esto, tu papá te forma a ti para encargarte de esto, tú te encargas de tu hijo para encargarte de eso, ¿sí? Es como un rol importante en nuestra cultura para recibir, tener, cuidar el mito, el cuento, la fábula, la narración, para transmitir. Y se cuidaba muchísimo para que no se perdiera. Solo que la realidad es la realidad. Lo oral también tiene sus fallas. Inicia a perderse, inicia a olvidarse, ¿sí? Inicia a ver el teléfono descompuesto. Hay eso, por eso nuestro filósofo como Cheikh Anta Diop tuvieron que viajar a pueblos, a los ancianos que todavía vivían para preguntar, porque cada uno les decía cosas diferentes. Entonces ahí vino el límite de la oralidad. La oralidad tiene su limitación, ¿sí? Hacemos todo para guardarlo como un gran tesoro, pero imagínate, es anciano, una demencia, se enferma, es humano, se pierde. Por eso, según yo, gracias a las universidades que nos trajo la colonización, entonces la filosofía africana tuvo que, tuvo que tomar la parte occidental de
escrito, ¿sí? Escribido. Por ejemplo, cuando yo hice mi investigación fue sobre la filosofía que está detrás de la brujería en mi tribu, ¿sí? La primera parte tuve solo que hablar con los sabios. Mi director de tesis era de la cultura belga, era de Bélgica, entonces me ayudaba con libros. No, yo dije lo primero es ir a buscar a los sabios para que me cuenten qué es la brujería, todo eso. En ese momento, gracias a Dios, encontré africanos jesuitas que ya estaban escribiendo esas cosas. Africanos, filósofos, ya tienen que escribir eso. ¿Sí? Estamos en África en una transición de la oralidad a lo escrito, que lo escrito tiene su importancia, tal cual. Entonces, sí me pude explicar, ¿sí? La oralidad tiene su limitación, nos guió durante siglos, estoy agradecido, la figura de Griot era como casi un sacerdote, pero la generación que nos tocó nuestros hijos, ya están escribiendo todo eso, de forma que el anterior ya dejó libros, ¿sí? Es nuestra forma, maestro, de rescatar nuestra cultura oral y de dejarla lo más intacto posible para la generación que viene. Muy bien, una reestructuración, ¿no? Claro. Cultural. Un concepto muy propio del pensamiento en África es el concepto de Ubuntu. Ubuntu. Desde su perspectiva, ¿cómo se puede aplicar el principio ético y moral del Ubuntu en la práctica, tanto a nivel individual como a nivel de la sociedad en general? De modo que se pueda promover la convivencia armoniosa y de modo que sea posible construir una comunidad más justa y más solidaria. Muchas gracias. Sí. La primera palabra de esa palabra Ubuntu es la palabra Ntu. Ntu. Esas son las últimas tres letras de esa palabra. Ubuntu. Ntu. Ntu. Esa palabra se encuentra prácticamente en toda África, pero sobre todo África Bantu. Sí, porque hay diversos en África. ¿Sí? La mayoría, a la cual yo pertenezco, se llama Bantu. Hay nilóticos, hay pigmeos, hay semi-Bantu, sí, hay sudaneses, sí, pero en la mayoría que conozco, me muevo en la cultura Bantu. Y tú significa la persona. Ubuntu significa el ser persona, el arte de ser persona. Solo que el Ubuntu es, cuando digo ser persona, en Occidente se entiende el ser tú como individuo. No. Ser persona es ser persona con otros. Ajá, ese es el Ubuntu. Sí. O sea, si no cuidas al otro, te dicen que no eres persona. No es persona. Tú, así es el grito que nos brotó la vida aquí de los abuelos, las abuelas. Ya no eres persona. ¿Cómo hiciste eso? Ya no es persona. O sea, para nosotros ya está dentro. Me chuté. En México decimos chutar. Chutar es como estudiar así. La filosofía occidental hablamos mucho el ser, el existir. En el Ubuntu, esa es mi aportación, no hay el ser. Hay el ser con. Ser con. El hecho de ser persona significa ser persona con otros. Y aquí es donde podemos complementarnos África y Occidente. A mí Occidente me enseñó ver el ser, incluso una parte que yo llamo egoísta, egoísta en sentido profundo, bueno, ver por mí. Occidente, pero África me enseñó, se es persona para ser persona con otros. Bueno, entonces la ética ya está dentro. ¿Sí? La ética ya está dentro. Como que en el Ubuntu la ética, la moral no es un curso aparte, es el curso de ser persona, significa ser persona de otro, para la convivencia. La convivencia es tan importante que el individuo tiene que sacrificarse para la convivencia. Yo lo digo en mis palabras, en África no existen los peces, existen los cardúmenes, Ajá. no existen las olas, existen
olas con otras olas en el mar. No existen los pájaros, existen los parvados. ¿Sí? O sea, un pájaro es pájaro porque cuida de otros pájaros, como algo así. ¿Sí? Sí. Una ola es ola porque cuida de otras olas y porque está conectado con el gran mar. Si se desconecta de otras olas, se evapora, se muere. Incluso he conocido casos donde si la persona es un peligro para la tribu, para la totalidad, la figura de brujo era encargada como un servicio sano a la tribu de eliminar a esa persona. ¿Sí? Sí. Me resumo, en el Ubuntu, lo ético, lo moral, ya está sobreentendido, está abierto. A propósito de esa idea que usted menciona de la interconexión y de las relaciones entre las personas, ¿cómo piensa usted que esta filosofía africana contribuye al diálogo intercultural y a la construcción de puentes entre diferentes comunidades y culturas en un mundo que cada vez está más globalizado? Además, ¿cómo puede el Ubuntu abordar los desafíos de la diversidad y promover el respeto mutuo y la valoración de la dignidad humana en un contexto de pluralismo cultural, de pluralismo social? Por la pregunta, de veras. Esto, maestro aquí en México, como persona, como ser humano, como terapeuta, es una de que siento como mis tareas, ¿sí? Mis tareas, como el Ubuntu. A veces no cito la palabra Ubuntu como africano, cómo favorecer la convivencia en la diversidad desde el Ubuntu. El cómo es darle importancia al todo antes de la parte. Ese es el cómo que yo he encontrado. O sea, recordar a mi hermana blanco que antes de ser tú blanco y yo negro, somos personas. Lo humano es más importante que la raza. Recordar a mi hermana de otro género que antes de ser hombre o mujer, somos seres humanos. Esa es mi tarea aquí. En un occidente que suele, según yo, insistir más sobre el individuo, insiste sobre como el otro extremo para encontrar el equilibrio. Sobre lo que nos une. En nuestro país, en México, somos 32 estados. ¿Sí? Claro, cada estado es autónoma, es importante. Yo pongo el acento sobre, hay un solo espíritu mexicano, la mexicanidad. ¿Sí? Eres de tal religión, esa de otra religión, esa de otra religión. Sí, 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 sí. Pero para mí, la espiritualidad nos une. Es mi trabajo, siempre recordar, y eso lo aprendí en la filosofía africana, recordar ese todo que no se ve, pero está ahí. Imagínate, maestro, una ola que quiere ver el mar. No, la ola no puede ver el mar, es demasiado, pero la ola debe saber que está el mar ahí. Entonces, para mí el camino es recordar que hay un todo antes de las partes. ¿Sí? Y eso hace que ayudamos a los africanos a no tener solo un ojo en la diversidad, sino un ojo en la diversidad, otro ojo en la totalidad. Incluso la palabra, fíjese la palabra maestro, diversidad, diver, ¿sí? Ver viene de versus, ¿sí? No es contrario, somos diversos, no somos opuestos, somos dos lados diferentes de lo mismo. Eso es versus. ¿Sí? Por eso de las hojas se dice verso en anverso. ¿Sí? Verso. El Ubuntu, la filosofía africana, te recuerda que antes de ser tu enemigo, soy tu hermano. Antes de ser tu competencia, soy tu carnal, así decimos en México, ¿sí? Como esta visión que tengo la sensación que fácilmente mi hermano occidental le pierde, la totalidad precede las partes. La Pangea precedió los continentes. La Pantaleza precedió los mares.
Hay una cosa que escuché en internet que me gustó muchísimo, maestro, es como una historia de personas que están yendo a la estación internacional, ¿sí? A una cierta altura, cada uno ve, ¿no? Uno dice, ahí está mi país, yo soy de Colombia. El otro dice, ahí está mi país, yo soy de México. Ah, yo soy de Congo, ahí está mi país. Pero cuando la máquina siguió subiendo, esos países desaparecieron. Solo quedó el pequeño globito de la Tierra. Y los tres dijeron juntos, somos de este lugar de la Tierra. ¿Sí? El Ubuntu trata, es el cómo, de, de que no pierdas de vista la totalidad antes de ver las partes. Hay una equivocación que tenemos en el Ubuntu, yo creo. A veces nos olvidamos de la particularidad, a veces nos olvidamos de la diversidad, a veces nos olvidamos de las partes de eso es la tarea. Recordar, no, 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 no. Ver el todo no significa no ver la parte. ¿Sí? Termino mi respuesta así con ese resumen. El cómo es ayudar a la persona a no perder de vista que el todo, la totalidad, lo que une, es más importante que las partes. Bueno, relacionando esos dos temas que usted ha mencionado, el Ubuntu se ha transmitido principalmente a través de la oralidad y de las prácticas sociales. ¿Cómo abordar los desafíos de preservar y de transmitir adecuadamente esa filosofía en un contexto contemporáneo donde la escritura y la tecnología han ganado predominancia? ¿Qué papel juega la educación formal y las instituciones en la preservación y en la promoción del Ubuntu? Buena pregunta, sí. Te voy a compartir una experiencia personal que se ayuda muchísimo. Yo viviendo en México desde hace 25 años, tengo una fundación allá en mi tierra que ayuda a un grupo de personas, de jóvenes, de niños huérfanos. Solo con esa ayuda, no hablo del Ubuntu con ellos, no hablo del Ubuntu, actúo el Ubuntu. Para mi tribu, yo soy rico, vivo con los blancos, tengo casa, tengo coche. Con esa ayuda les transmito sin discursir, sin hablar, que lo mío es de ustedes. Pero mi parte occidental me dice, bueno, lo mío es mío, coma, lo mío es de ustedes. ¿Sí? Si ustedes tienen hambre, yo también siento hambre, los ayudo. Ellos también me ayudan, eso es lo punto, me ayudan cuando me dicen, gracias, lo que mandaste llegó, hoy comimos. ¿Sí? Yo los nutro, ellos me nutren, así es. El desafío es importante, como dices, es muy, muy importante. Tenemos que pasar a la tecnología, tenemos que pasar a la... Todo eso es el gran desafío, sí, pero hasta ahorita lo más importante que hacemos es haciendo, actuando. Aquí hay una gran diferencia, creo, entre la filosofía africana y la filosofía occidental. La filosofía occidental quizá pone acento mucho en el hablar, en el discurso, en hacer teorías, en transmitir. La filosofía africana pone mucha atención en vivir esto. Ajá, vivir esto. Por ejemplo, si estuviera ahí con mi esposa, que es occidental, por eso no lo he llevado todavía, la primera noche la pasaría con mis hermanos, mis primos, con broma, con chiste, le lavarían los pies porque viene de viaje, yo estaría quizá con mis cuñadas, así. No hay nada, nada malo, nada, no, no. Es como decir, tu esposa es nuestra esposa, tu marido es nuestro marido. Sí, como ese desafío lo enfrentamos, maestro, más bien en la convivencia, en la vida cotidiana, ¿sí? Y quizá vamos por ahí, vamos armando, vamos estructurándole teorías, ¿sí? Pero lo que más llega al africano hasta ahorita todavía es el Ubuntu se vive, no se teoriza casi casi, ¿sí? Pero tengo esperanza, como decía antes, que en las universidades hay personas inteligentes que lo están ya escribiendo, pero muchas veces encuentran palabras que no se pueden escribir, además, no se pueden escribir. ¿Sí? Encuentran expresiones que todavía eran onomatopeas, ¿sí?
Lo que tenemos mejor para mí es ahí donde creo que la filosofía africana puede aportar a la occidental. El Ubuntu se vive. Mucha gente, incluso en África, no saben que se llama Ubuntu, fíjate, no saben cómo se llama Ubuntu. Sí, sí, lo viven, es Ubuntu. Sí, sí. O han escuchado la palabra, pero quizá racionalmente no saben qué significa Ubuntu. Sí. Pero lo viven. Y quizá, esto lo estoy descubriendo en ese momento, quizá al vivirlo ya hace parte de nuestra vida cotidiana y se va transmitiendo incluso sin dar cuenta. Un sobrino me acaba de escribir hace poco, se va a casar, casamiento de ahí, y me pide, se llama mi colaboración. ¿Sí? Y me dice, es sobrino, o sea, debería decirme tío. No, si me dijera tío sería violencia. Dice, papá, ¿sí? Porque es mi tío de un primo masculino. ¿Sí? Me dice, papá, me voy a casar. Y tu nuera necesita eso. Me ayudas con ¿sí? Y yo que ya no creo mucho en eso, esa forma de casarnos, de pagar dote, no creo mucho. ¿Sí? Le contesté, voy a ver con qué puedo ayudarte. ¿Sí? No con la dote, porque ya no creo en eso. Pero para que en la fiesta se haga algo disfruta. Eso es el Ubuntu. Ya, él, por ejemplo, no me dijo, no me habló del Ubuntu, pero al buscarme, al aullar como lobo que busca la manada, y yo, estamos viviendo el Ubuntu y se va transmitiendo así de adultos a niños, más o menos por ahí será mi respuesta. Cuando hablamos del pensamiento occidental, por supuesto que un referente de mucha importancia es Platón. ¿En qué medida, profesor Lacangalle, las diferencias fundamentales entre la ética occidental, como una propuesta de Platón, y el Ubuntu africano reflejan diferentes concepciones culturales y cosmovisiones? Es decir, ¿cómo piensa usted que influyen estas diferencias en la forma en que cada tradición aborda y comprende la ética y la conducta humana? Eso es lo que yo llamo, maestro, la razón. La razón. La razón viene de la palabra ración. Y ración significa pedazo. Yo creo que cada cultura tiene su razón, pero tu razón es la parte. Para mí, las razones deben tejerse mutuamente para construir la verdad. Una verdad siempre me va acá. ¿Sí? No hay cultura que tiene mejor razón que otra. No. Cada cultura, del verbo, cada cultura cultiva su natura. De lo que recibiste, de lo que recibí, lo voy cultivando. Y desde la filosofía africana tenemos nuestra razón poniendo atención en la idea de ética, de moral, que más bien se vive, pero no se teoriza. ¿Sí? La cultura occidental, lo que dijo Platón, lo que dijo otros filósofos, también tienen razón de ver la ética de otra forma. ¿Sí? Y para mí la grandeza tuya y mía, nuestra, va a ser abrirse a lo que dice la cultura africana, porque tiene razón. Abrirse a lo que dice la cultura occidental, porque tiene razón. Y tejer, eh, entretejer. Somos hilos diferentes del mismo tejido. ¿Sí? Por eso les decía antes, maestro, Occidente a mí me enseñó a ser un poquito egoísta y me hace bien. ¿Sí? África me enseñó a ser un poquito compartido, me hace bien. Puro compartir no estaría donde estoy ahorita. Puro ser yo, tampoco estaría donde estoy ahí. Sí, entonces, ¿cómo se hace? Eh, estudiar, ver y tomar lo bueno de cada cultura, tomar la razón de cada cultura. Incluso yo lo diría, estar como arriba y ver, mira, eso viene de Colombia, eso viene de México, eso viene de Colombia, tú tienes tu propia allá.
lectura, tu propia inteligencia para tomar lo bueno de acá, y hacer tu propia filosofía. Víctor Frank nos decía a sus alumnos que yo solo de la logoterapia puse las bases. La logoterapia todavía no existe. Va a depender de lo que cada uno aporte. Segundo yo, la humanidad. La idea de la ética, de la moral de la humanidad todavía no existe. Tomaremos de las diferentes filosofías. Y África, su aportación es importante, pero no es la única. El todo precede la parte. La tribu, el Estado, precede el individuo. Esa es nuestra aportación. Entonces, lo que dice Occidente es importante también para este equilibrio. Esa es mi respuesta. Dentro de los personajes importantes en África, en el siglo XX, creo que es importante hablar de Mandela. Desde su perspectiva, profesor Kitimba, ¿cómo integró Nelson Mandela los principios del Ubuntu en su liderazgo político durante la transición post-apartheid en Sudáfrica? Háblenos un poco de las acciones y de las estrategias que Mandela utilizó para promover la reconciliación, el perdón y la construcción de una sociedad inclusiva y justa, por supuesto, basada en los valores del Ubuntu. Sí. Yo conozco el Ubuntu gracias a los escritos de Mandela. Estaba allá en Italia, tengo que hacer un trabajo sobre Mandela y leo sus libros. Allá descubro el Ubuntu, que ya vivía allá, pero no lo había teorizado. Es Mandela que me recordó esa filosofía que vivía, pero que no pensaba. Mandela, en sus inicios, es anti-blanco. ¿Lo entiendes? Ponete en tu lugar lo que vivió. Sí. Esa película que se llama, ¿cómo se llama esa película? Invicto. ¿Conoces esa película Invicto? Sí, sí, claro. Dibuja un poquito eso, sí. Poco a poquito Mandela va descubriendo el Ubuntu. Y el Ubuntu no solo entre africanos negros, no, sino el Ubuntu también yo negro con mi hermano blanco. Somos hijos de lo mismo. Entonces inicia todo un camino, una conversión, inicia a trabajar muchísimo para que nos reconciliemos con nuestros hermanos blancos, para superar el apartheid. ¿Sí? Incluso hay muchos negros que llegaron a odiar a Mandela. ¿Sí? Y entonces dice, Sudáfrica depende de la fuerza de todas las razas. Y acciones hizo muchísimo, nos convenció a todos. Por ejemplo, frases como estas, negro que odia al blanco, seguirá siendo esclavo. Ubuntu. ¿Sí? Y ahí está diciéndote, el Ubuntu ya, que yo conocí mi tribu entre muchos clanes, porque somos de la misma tribu, punto. Mandela me lleva, no, ya es muchas tribus hacemos la raza negra, muchas razas hacemos la humanidad. Mandela lleva esto a un nivel, incluso en su momento, de gente que hicieron daño a su raza en Sudáfrica, también ellos son nuestros hermanos. Y hace un montón de cosas, muchas marchas que hizo, por ejemplo, él le trabajó mucho en que los africanos negros perdonáramos nuestros victimarios. ¿Sí? Sí, hizo todo un ministerio que se llama un Ministerio de la Reconciliación. Es decir, ya, vamos a crear odio, somos lo mismo, somos muchas versiones lo mismo y son daños, sí, pero podemos, en esa película hay un momento donde están jugando ese juego, ya no me acuerdo cómo se llama, un juego que Mandela llegó a odiar porque era un juego de blancos. No sé si te acuerdas cuando el periodista le pregunta, dice, soy humano, me equivoqué, tengo derecho, ya cambié. Ese juego también es sudafricano. ¿Sí? Hizo muchas, cuentan una historia, por ejemplo, de él, cuando está en un restaurante con sus guardias, llega una persona de raza blanca y cuando lo ve, se hace chiquito, así, lo llama, no conozco bien, no me acuerdo bien la historia, y dice, él fue el que cuidaba mi celda.
Y el mejor lugar donde le gustaba orinar era sobre mi cabeza. Pero vamos a invitarlo. Y comieron juntos. Y ese señor ya estaba porque ya estaba comiendo con el presidente, estaba avergonzado. Le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y contestó así, Ubuntu, Ubuntu. También él es mi hermano. Hizo muchas cosas para mí, por ejemplo, muchos de sus discursos, el día de tomó la presidencia. Dice, somos hijos de la misma nación, somos imprescindibles. Cada uno tiene una misión que cumplir aquí. Vamos a unirnos para un Sudáfrica mejor. Su discurso en la ONU, no sé, te acordarás. Así, incluso Mandela quizá no habló mucho del Ubuntu, pero su vida luchó para la reconciliación del país, la reconciliación de la raza, porque todos, diferentes, con nuestras heridas, somos uno. Pero una cosa que más me gusta de Mandela, maestra, es que no olvidó que sí, la raza negra estaba herida. Por eso le pedí al herido que le diera perdón a su ex victimario. Y la mayoría perdonaron. Hay gente que no lograron perdonar. ¿Sí? Para mí, honro mucho, respeto mucho a Mandela, porque Mandela me regresó mi autoestima como un negro. ¿Sí? Como diciéndome que el blanco es mi hermano, nos hizo daño, sí, vamos a perdonar para trascender eso, porque el que perdona es una persona libre. Ya no pongamos atención en esas diferencias, que es importante, sino en lo que nos une, la humanidad, la hermandad. Él usaba mucho la palabra, somos todos hermanos. ¿Sí? Son cosas así que me acuerdo de ese gran hombre, Nelson Mandela. Bueno, vamos a ir finalizando abordando ese tema del cual usted es un experto, la logoterapia. ¿Cómo se pueden reconciliar las perspectivas del Ubuntu y la logoterapia de Víctor Frank en términos de la importancia de la conexión humana y del propósito de la vida? ¿Diría usted que son filosofías que se complementan en la búsqueda de una vida plena y significativa? Muchas gracias. Te cuento una pequeña historia antes de contestar. Yo estaba estudiando ciencia de la educación en Italia. Mi maestro de filosofía de la educación habla de Víctor Frank. Lo escucho durante 2 horas y levanto el dedo y le pregunto, ¿dónde sacó ese conocimiento Víctor Frank? No lo sacó del Ubuntu africano y se ríe el maestro porque Frank no conoció África para nada, no conoció nuestra filosofía. Y de ahí me enamoré de la logoterapia. ¿Sí? Porque en las aportaciones que yo, alumno de Frank, le aporto a la logoterapia en mis cursos, es lo que Frank le llama sentido, no es otro que vínculo, que conexión. Lo que nos da sentido los humanos es sentirme conectado con. Sí, sentido es dirección, sentido es el rumbo, sentido es lo que usted le llamaba intencionalidad, o sea, me siento bien aquí porque soy parte de un contexto. ¿Sí? No hay texto sin contexto. Cuando alguien está perdido, es porque está desconectado. Desconectado de él mismo, desconectado de los demás, la gente que lo aman, desconectado del universo, del mismo Dios, si es creyente, no sé. Por eso yo como terapeuta, mi primer trabajo es conectar con mi paciente. Si no hay conectar con mi paciente, no inicio la técnica de logoterapia. Lo que Frank le llama sentido. Lo que nos da sentido es sentirme parte de. Y ahí conecta justo con el Ubuntu. ¿Sí? Para el Ubuntu, lo que da sentido es ser parte de una tribu, ser parte de un todo, ser parte de un grupo. Para logoterapia, cuando ves el fondo, el sentido es, yo estoy aquí y tengo esa dirección hacia esa persona que amo, esa persona que quiero.
Cuando alguien me dice, ya mi vida no tiene sentido, ando perdido, luego sospecho que hubo una desvinculación importante. ¿Qué es el duelo, maestro? ¿Qué es el duelo? El duelo es la pérdida de un vínculo importante. Divorcio, muerte de un ser querido, pérdida del trabajo, vínculo con el trabajo. Ayer, sí, sí. En México decimos incluso don estoy, ando perdido porque no me quiero agarrar de algún lugar. Sí. La logoterapia y la filosofía bantu, filosofía africana se unen muy, muy bien porque los dos ponen la importancia en la interconexión. ¿Sí? Víctor Frank nos decía a los terapeutas, escucha palabras de Víctor Frank, solo el amor cura. Hay un autor, no me acuerdo ahorita su nombre, que lo tenía en la mente, él había dicho antes, solo el vínculo cura. Frank lo resumió así, el amor es el que cura. Curar es frotar, es limpiar, es pulir, es curar, sacar los brillos. Pero no hay sacar los brillos si no hay vínculo, no hay interconexión. El yo, decía Buber, uno de los maestros de Frank, el yo depende del tú. No hay yo sin tú. Es la misma filosofía africana, el Bantu. El Bantu añadiría, no hay yo sin tú, no hay yo tú sin nosotros. ¿Sí? Entonces, yo no hago la logoterapia de Víctor Frank. Tomé de Víctor Frank, tomé de la filosofía africana y armé, como me dijo Víctor Frank, mi propia logoterapia. Gracias a él, como maestro. ¿Sí? Lo africano me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso en la logoterapia, por ejemplo, fomentamos muchísimo, si el otro te deja, obviamente, abrazo, invitar a un café. Todo eso es importantísimo. Víctor Frank decía, eh, tenemos rol de terapeuta, sí, pero antes de ejercer nuestro rol, somos compañeros de nuestro paciente. No hay más, no hay más Ubuntu que es. Me resumo. La logoterapia y el Ubuntu usan dos lenguajes diferentes para decir lo mismo. Ser es ser vinculado, ser conectado. Y automáticamente es ser ético, ser moral. Gracias. Muy bien. Ya para terminar, una última pregunta, profesor Lacangaye. Considerando las similitudes entre el Ubuntu y la logoterapia en relación con la importancia de las relaciones humanas y del sentido de la vida, ¿cómo podrían esas perspectivas filosóficas aplicarse en la práctica para ayudar a las personas a encontrar un propósito significativo y para enfrentar los desafíos existenciales que surgen individual y socialmente en esta época? Hermoso, muchas gracias. ¿Cómo? ¿Cómo aterrizar eso? Mi respuesta siempre ha sido eso, maestro. Usando los cinco sentidos, fomentando el uso de los cinco sentidos, porque los sentidos son las ventanas de nuestro interior hacia el exterior. Por ahí nos conectamos, pues nos vinculamos. Por ejemplo, y eso viene más de la filosofía africana, que yo trato de aplicar logoterapia aquí, pero con cuidado, porque estoy en Occidente. ¿Sí? Punto uno, tocarnos, fomentar nuestras relaciones humanas, que haya contacto físico. O sea, que haya caricia, pues, caricia. La palabra caricia viene de car significa corazón. Cuando mi mano toca al otro, cuando yo toco al tú, es mi corazón a través de mi brazo que está tocando. Tocarnos, abrazarnos, saludarnos no solo así, sino de la mano, así movernos, acariciarnos. Si hay una pareja que me está escuchando como pareja,
tocarnos. Y allí en silencio, tocarnos. No es manosearnos, no es agredirnos, no, 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 tocarnos. En México, cuando tocas a una persona con mucho respeto, te dice, ay, gracias, me tocaste. ¿Sí? Cuando lo haces con mucho respeto. Cuando lo tocas con tus palabras, te dice, me tocaste. Dos, vernos, ¿no? Fomentar mucho la vista, que sea como conferencista, que sea como maestro, que sea como terapeuta, que sea como pareja, que sea como papá, mamá, fomentar mucho vernos. La etimología de ver viene de vir, latín. De vir viene virilidad, viene virginidad. Vir, vir significa dar vida. Cuando alguien me dice, me siento visto por ti, está diciendo, me fecundaste con la mirada. La mirada es viril. Escucharnos. Una etimóloga argentina dice, la oreja es como el útero. Si te escucho, si me escuchas, estás prestando tu útero para fecundarnos. Escucharnos, callar y escucharnos. Dejar que el otro termine su frase, no cortar. No es discusión, no es pelea, no es quién gana, no es competencia, no es competición. Es diálogo, logoterapia, diálogos, ¿sí? Dialogar, escucharnos, dejar que el otro se desahogue, que el otro no se ahogue, que el otro se exprese. Tres, gustarnos, gustarnos, el gusto. Poder decir al otro, qué gusto verte, me da gusto verte, significa te acaba de lamer, eso significa la palabra. Qué gusto, sabe sea sal, sabe sea azúcar, gustarnos. Poder decir lo que te gusta al otro y finalmente olernos. Para mí oler es como percibir lo no dicho, percibir lo no dicho. La depresión del otro se huele, la tristeza del otro se huele. Claro, no lo voy a afirmar. Pues. Pregunto, oye, te percibo triste porque te olí, te olí. Pero mi forma de aplicar eso que hacemos en África todo el tiempo, ahí no usamos mucho el razonamiento así, terapia, así hablando, filosofía. La filosofía aterriza a la vida cotidiana, abriendo los cinco sentidos. Es una de mis aportaciones a la logoterapia. Somos dos seres humanos, compañeros, voy a decir como se decía antes, compañeros, sea, compartiendo el pan, donde tú me das, yo recibo, yo te doy, tú recibes. Por eso muchas veces, maestro, después de una consulta, a veces tengo dudas si cobro o pago, pero cobro igual, cobro igual. Porque cada terapia para mí es un punto. Se expone, lo escucho, papapacho, si me permite, lo veo, lo miro, pero yo también me expongo, él me escucha y caminamos juntos como uno, a pesar de ser terapeuta-paciente, somos humanos, compañeros. Así contestaría esa parte de aplicar logoterapia y Ubuntu. Muy bien, profesor Locangalle. Creo que con esto ya podemos dar por terminada esta interesante entrevista. Y como bien nos lo ha señalado nuestro entrevistado de hoy, África existe con una rica tradición de pensamiento que el mundo suele ignorar. Este espacio ha pretendido precisamente reivindicar y dar el lugar que le corresponde a un continente mal interpretado o muy poco interpretado. Y con esto último llegamos al final de esta emisión. Esto es todo. Una vez más, profesor Locangalle, muchas gracias por su participación. Un abrazo a todas y a todos. Gracias. Bye.